Buenas tardes, hermanos. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Posiblemente el saludo más hermoso que podemos decir los cristianos. Y de una manera particular en este día. Aunque la liturgia cristiana, domingo a domingo, vuelve a celebrar siempre este misterio de la resurrección. La esencia, la quinta esencia, podríamos decir, del misterio pascual y del misterio de nuestra fe. Miren, hoy yo diría que es un día para hablar poco y reflexionar mucho. Claro que eso de hablar poco a mí se me da muy mal. Espero que a ustedes se les dé mejor lo de reflexionar mucho, ¿sí? De todas maneras, intentaré ser un poquito más breve, resaltando quizá los aspectos más fundamentales de estas lecturas que acabamos de escuchar y de este misterio que acabamos de celebrar. Semana Santa. Desde hace años vengo observando con curiosidad, diría que de manera casi anecdótica y algo llamativa, cómo, perdónenme que generalice porque no me refiero precisamente a ustedes que están aquí hoy, pero hablando de la mayoría de los cristianos, yo digo que somos cristianos de Viernes Santo, pero no de Domingo de Pascua. El Domingo de Ramos, que empezamos esta semana grande, la gente va a los templos a recoger su palmita. Siempre que nos dan algo, ahí estamos todos, haciendo fila, ¿no? Vemos una fila y ahí nos ponemos. El Jueves Santo, pues cumplimos con nuestras tradiciones populares, vamos a los oficios, recorremos las 7 casas, como tienen, ¿no?, por tradición hacer aquí en México. Viernes hacemos nuestros viacrucis. Uno ve ahí ese gran viacrucis escenificado de Iztapalapa y a veces, si no recuerdo mal, son hasta 1 o 2 millones de personas que se juntan. Pero curiosamente llegamos a el domingo de Pascua y los templos están a medias. No sé si es que nos hemos cansado ya, tenemos sueño de trasnochar, las fiestas se nos acumulan, pero yo desde años atrás vengo observando este dato. Somos muchos cristianos de Viernes Santo y pocos de Domingo de Pascua. Y la verdad es que el Viernes Santo no tiene ningún sentido de ser si no es precisamente por la resurrección. Esa es la razón del Viernes Santo, no hay otra. Recuerdan hace 15 días los que estaban presentes aquí en la misa que les citaba ese pasaje curioso de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? De aquel subalterno que después de haber quemado los templos, de haber aniquilado a los curas y a los religiosos en la Revolución Francesa, pues decide hacer su propia religión, pero no tiene éxito, no prende en el pueblo, decía. Y Napoleón le dice, astutamente, ¿no?, inteligentemente, dice, bueno, si quieres hacer la competencia a Jesús, prueba a morir un viernes e intentar resucitar el domingo siguiente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué religión en este mundo fundamenta su fe y su seguimiento precisamente en un acontecimiento que solamente Dios puede hacer? Vencer a la muerte. Y no el nombre propio simplemente, sino como primogénito de entre los muertos, es decir, triunfando a la muerte para todos nosotros, siempre y cuando lo aceptemos, ese triunfo, ese tributo que Él ha hecho por nosotros entregando su vida. Este es el sentido que tienen las lecturas que acabamos de leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Quiero resaltar una frase que nos vuelve a recordar este año el Papa Francisco, ya lo hace por 3 años no consecutivos, así como para engañar la memoria de algunos, la mía no la engaña. 3 años le he oído predicar en Pascua al Papa Francisco de esta frase: la cosa empezó en Galilea.
volver a Galilea. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, la noche que el Monseñor Jesús nos leía precisamente la homilía del Papa, yo no la había escuchado, pero la estuve rememorizando, y ciertamente el Papa le da un curso especial este año al mismo tema. Volver a Galilea significa volver a los inicios, volver al principio, donde todo empezó, donde se encontraron con Cristo, a ese amor primero. Y es una llamada de atención a la fe nuestra, de todo cristiano. Ese impulso inicial que nos movía intensamente a ser testigos de Jesucristo, la fortaleza del bautismo, el impulso del Espíritu en la confirmación que nos convertía en apóstoles del Señor, ese deseo de dar testimonio, no con nuestras palabras, sino con nuestra vida de la fe que profesamos, anunciar a todos que Cristo ha resucitado. Y poco a poco se fue perdiendo, se fue desvaneciendo, fuimos cayendo en la rutina, en la monotonía, y perdimos ese amor primero, volver a Galilea, iniciar de nuevo. Pero el Papa nos decía este año una frase que yo creo que es la novedad. Decía, memoria del futuro. No se trata de la nostalgia del pasado, se trata de interpretar nuestro futuro precisamente desde el amor primero, pero en clave de resurrección. Es reinterpretar nuestra vida desde la Pascua. Eso es volver a Galilea. Replantear nuestra vida desde el misterio de la resurrección. ¿Cuántas veces me han oído hablar en boca de Bonhoeffer cuando cita a Arquímedes, ¿no? Inventor de la palanca, denme un punto de apoyo y moveré el mundo? Y Bonhoeffer dice, el punto de apoyo del cristiano es la resurrección de Jesucristo. Desde ahí cambia todo. Cambia toda la perspectiva de vida. Y eso es la invitación que nos está haciendo el Papa releyendo los Hechos de los Apóstoles. Todo empezó en Galilea. Claro que aquí San Lucas lo pone en boca de Pedro. Y Pedro, ¿cómo va a faltar a su orgullo? Galileo, ¿no? Dice, todo empezó en mi tierra, ¿no? Yo digo que Cristo era casi español. Era gallego. Lo digo porque hay algunos pasajes. El gallego, nosotros decimos que los gallegos, cuando tú le preguntas algo, te responde con otra pregunta, ¿no? Y en algunos pasajes del Evangelio, cuando le preguntan a Jesús, reitera la pregunta, nunca te hace la respuesta directa. Muy gallego. Pues volvamos a Galilea, ¿no? Hagamos una relectura de nuestra vida precisamente desde ese misterio de la resurrección de Jesucristo que estamos ahora celebrando. Y ahí es donde tiene sentido precisamente lo que escuchábamos en la segunda lectura de la carta a Colosenses de San Pablo, cuando dice, entonces aspiren a los bienes del cielo, a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Obviamente todos hacemos proyectos de vida, todos nos planteamos fines, objetivos, y no está mal, y ojalá todos fueran exitosos, si son buenos, y buscan el bien y la verdad. Pero, lamentablemente, casi todas las metas que nos proponemos alcanzar en la vida son temporales, son caducas, y terminan, como mucho, en la muerte. Y no hay más. Entonces San Pablo, releyendo precisamente el misterio de la pasión y de la resurrección, nos dice, ya, Jesucristo ha resucitado, aspiremos a los bienes del cielo y no a los de la tierra. De tal manera que, igual que replanteamos nuestra vida cristiana, volvemos a Galilea a la luz de la resurrección, replanteemos también nuestros proyectos de vida en clave de trascendencia, de eternidad. Que todo aquello que hacemos en este mundo busque alcanzar precisamente la salvación. Y entonces todo lo que hagamos estará bien. Porque obviaremos todo aquello que puede impedir nuestra salvación, todo lo pecaminoso. Replanteamiento total de vida a la luz de la resurrección. Y voy a comentar también un poquito del Evangelio. Acabamos de leer el Evangelio de la lectura de la resurrección, pero en San Juan. Los 4 evangelistas tienen este pasaje, pero de manera diversa.
Si ustedes cogen los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ellos son mucho más fieles al hecho histórico. O sea, buscan simplemente narrar aquello que sucedió. San Juan hace interpretación teológica. Piensen que San Juan ya conoce los escritos de los demás evangelistas y él pretende hacer algo distinto. Escribe casi 70 años después de que ha sucedido esto. En el año 70, no de 40 años después, porque Jesucristo ya muere en el año 30. Entonces, lo que hace San Juan es teología, es decir, nos hace signo y símbolo del hecho histórico. Obviamente, el fundamento es la historia, pero lo que hace es una interpretación para que nosotros encontremos un significado mucho más profundo en cada una de sus palabras y en cada una de sus frases. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Por eso es mucho más difícil leer el Evangelio de Juan que cualquiera de los otros sinópticos. Son mucho más narrativos, no se meten en disquisiciones ni en interpretaciones, simplemente nos narran aquello que sucedió. Fíjense que hoy, una vez que hemos visto esta diferencia básica, ¿cuáles son los signos importantes que escuchamos en el Evangelio de Juan en aquel momento? 3 personajes, María Magdalena, Juan y Pedro. No aparecen las demás mujeres como en los demás evangelios, ¿no? Que iban las mujeres juntas, ¿no? Camino del sepulcro. Solo aparece María Magdalena. Ya eso nos quiere decir algo, ¿no? Porque María Magdalena no se representa solamente a sí misma, yo diría que representa a la humanidad. Y sobre todo, escúchenme bien, representa a la mujer. La esencia del apostolado está en manos de la mujer, no del sacerdote, no del hombre, no del ministro, no de Pedro ni Juan. Ellos recibieron el mensaje más importante de la historia de la humanidad de todos los tiempos por la boca de una mujer. Es transmisión del misterio profundo de la fe. Y ahora yo le interpreto a Juan. Si así fue en el principio, si Jesucristo quiso precisamente manifestarse en primer lugar a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, convertida, y la primera apóstol del Evangelio, la primera que anuncia el misterio de la resurrección de Cristo, yo siempre digo, la fe hay que sembrarla en el corazón de los niños, en el pecho materno. Son ustedes, mujeres, son ustedes, madres, las que van a sembrar el Evangelio y el cristianismo en el corazón de sus hijos, desde el momento en que estos nacen. Y lo que no hagan ustedes, no piensen que lo vamos a hacer aquí en la iglesia. No piensen que lo vamos a conquistar nosotros los sacerdotes. La base y el fundamento de la fe está en manos de la mujer. Es importante que lo tengan en cuenta y que no renuncien a esa vocación originaria de ser madre, no solamente en el sentido material, sino sobre todo en el sentido espiritual. Los papás acompañarán, sí, pero acompañarán nada más. ¿Quién nos ha enseñado a rezar? La mamá, la abuelita. Y nos aprendimos aquellas oraciones de memoria y las podemos repetir el resto de nuestra vida. El problema es que hoy ya no hay memoria y hoy ya nos enseña a rezar. Cuidado, María Magdalena es esa primera testigo de la resurrección. Ella camina hacia el sepulcro y dice el Papa, quiero recordar aquí también las palabras del Papa, cuando uno camina hacia la oscuridad del sepulcro, camina pesadamente. Qué curioso, porque después, en el momento en que ha descubierto la tumba vacía, lo que va a hacer es correr al encuentro de los hermanos, a anunciar lo que ha visto y oído. El amor corre, el amor es celoso, el amor es audaz y no se para nunca. Y esa es la oportunidad que tenemos que descubrir nosotros también en este testimonio de María Magdalena, correr al encuentro del hermano para anunciar. Es curioso que hoy, después de 2000 años, todavía haya tanta gente caminando hacia el sepulcro.
intentando encontrar un Cristo muerto para desacreditar el gran misterio y la esencia de la vida del hombre en la tierra. No sé si ustedes han visto, a mí me sorprendió hace algunos años, viendo un programa de Discovery Channel, hay que escuchar al enemigo para ver qué dice. Estos canales masónicos, ustedes a lo mejor lo han visto algunos por curiosidad, que por fin habían descubierto la tumba de Jesús, con el esqueleto dentro, claro. Claro, después de 2000 años empiezan a hacer excavaciones en Jerusalén. Oye, ¿cuántos Yeshua habría? Es como si destapas una tumba de una señora que se llama Guadalupe, en México. O sea, ¿cuántas señoras no se llaman Guadalupe en México? Bueno, pues igual el nombre Josué, Joshua, de Jesús, era uno de los nombres más típicos, ¿no? Hace 2000 años en Israel. Y lo sigue siendo. Ah, total, no, hemos descubierto, es que aquí está el nombre, sí, claro, y es Jesús, ¿no? El esqueleto. Y simplemente una historia narrada en un momento, ¿no? Desacredita 2000 años de historia vivida. Y lo curioso es que la gente lo cree. ¿Se acuerdan del Código Da Vinci, de Dan Brown? Una novela, y la gente la toma como histórica. Es increíble, ¿no? Cuidado, porque hay mucha gente que hoy sigue caminando hacia un sepulcro, ¿no? Y no a la luz de Cristo. Pedro y Juan, es curioso porque aquí Juan siempre juega ese papel de anonimato, nunca se llama a sí mismo en su evangelio, dice el otro discípulo que Jesús amaba, ¿no? ¿Por qué? No es solamente un signo gramatical, ¿no? de evitar una falsa ostentación, es decir, soy yo. No, es porque de esa manera todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, nos podemos identificar con ese otro discípulo que Jesús amaba. Él representa la comunidad eclesial. Así como Pedro representa el ministerio eclesial, la jerarquía, la autoridad, Juan es la comunidad, el sensus fidelium, nos representa a todos y cada uno de nosotros. Van juntos, dice el Evangelio, pero Juan corría más que Pedro. Otra vez el amor corre, siempre. Y sobre Pedro pesa una losa tremenda, la losa de la traición, la losa de la negación. ¿Con qué corazón Pedro se estaría acercando a aquella tumba vacía diciendo, y ahora la que me va a caer? A ver cómo le digo yo ahora a Jesús, que le he abandonado, que le he negado. Tremendo, ¿no? El peso de conciencia que tendría Pedro, que después en Galilea, precisamente, Jesús le va a coger aparte, ven aquí, a ver, ¿me amas tú más que esto, sí o no? 3 veces, por 3 veces que le negó la profesión de amor. Y ahí ya Pedro no va a tener ninguna traba de recorrer el mundo entero para anunciar precisamente este misterio del amor de Dios por nosotros, ¿no? Plasmado en la resurrección. Ahí está Pedro, la autoridad, ahí está Juan, representando precisamente a toda la comunidad. Curiosamente, Juan llega primero pero no entra al sepulcro, espera la autoridad. Y después va a entrar, y es curioso porque dice, vio y creyó. Y automáticamente anunció. Al amor no le cuesta creer. El amor es fiel, es confiado. Pedro no dice que creyó. Tuvo que esperar a que Jesús se le apareciera a Pedro. Pero Juan no necesitó más. Entró, vio y creyó. Nada de apariciones de ángeles que van a venir después, con María Magdalena. Ese es otro detalle. Ellos se van, pero María Magdalena se queda llorando, se queda desesperada, no sabe qué hacer para encontrar todavía el cuerpo muerto de Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, que se le hace presente y no lo reconoce, porque es un Cristo glorioso, le dice, Señor, si eres tú, pensando que es el hortelano, dime dónde lo has puesto y yo iré a por él. Y otra vez Jesús, gallego, le dice, no se revela así directamente, ¿no? Sino que, a ver, la prueba, mujer, ¿por qué lloras?
Y ante el genérico de mujer, María no reconoce a Jesús, pero después le dice María, la llama por su nombre, y en ese momento, cuando Dios pronuncia tu nombre, ahí cambia todo, porque ya es un trato personal, que es el nuestro. Dios no nos trata simplemente como humanidad, como género, como masa, no. Para Dios cada uno de nosotros somos importantes, somos únicos, y nos llama por nuestro nombre. Y en ese momento es cuando lo reconocemos como maestro, ¿no? Y proclamamos nuestra fe. Este es el misterio que está viviendo María Magdalena, representándonos precisamente allí a todos nosotros. María, por tanto, encarna a la Iglesia. Y esto es importante que lo entendamos. Dice Hans-Urs von Balthasar, este gran teólogo del siglo pasado, del siglo XX, tiene esta frase que yo he recopilado aquí. La Iglesia, en lo más profundo de sí misma, es mujer. La Iglesia, en lo más profundo de sí misma, es mujer. Mujer que abraza precisamente tanto al ministerio eclesial, que es Pedro, como a la comunidad eclesial, que es Juan. María, la mujer, representa a la Iglesia, precisamente. María deja alejarse a su amado, sigue diciendo von Balthasar, y en esa privación se encierra el mayor homenaje que una mujer puede hacer a un hombre, porque es Dios. Una frase muy curiosa. San Juan de la Cruz la relata, el mismo pasaje, pero de forma poética y en un lenguaje castellano antiguo. Dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Un gran misterio, ¿no? Del Dios que dice: no me abraces, no me sujetes, porque voy al Padre. De tal manera que dar, entregar, es más bienaventurado que intentar retener para uno mismo. Es la gran lección que nos deja Jesús resucitado. Es un misterio y es una gracia que Dios nos da para compartir, para entregar y no para retener. Porque todo lo que intentamos retener egoístamente nos destruye, nos corrompe. En cambio, cuando damos, crecemos. Es el misterio de la fe cristiana. Por tanto, y termino, ese encuentro con Jesús resucitado siempre, siempre va a engendrar caminos de búsqueda de hermanos para anunciarlo. Necesariamente, cuando vivimos la experiencia de la Pascua, tenemos que ser apóstoles, tenemos que anunciar, no podemos retener este mensaje, no podemos engañar al mundo de la gran verdad que Jesucristo ha venido a traernos. Una pregunta que yo les dejo pendiente, yo no la voy a, porque ya me he pasado de tiempo, no la voy a interpretar ahora, aunque me gustaría, porque es una de las conferencias que muchas veces he dado. ¿Por qué María no aparece en la resurrección? Pregúntenselo e intenten encontrar la respuesta lógica, ¿no? Porque mucha gente se lo cuestiona. ¿Dónde está María, la madre? ¿Por qué no aparece nunca en la resurrección? Ahí se la dejo para el trabajo de toda la semana. Miren, Pascua significa paso. Paso hacia la vida verdadera y hacia la vida plena. Un paso que todos tenemos que dar con Cristo. Nos deja 3 lecciones clave, también la Pascua, en este sentido vital. Primero, ciertamente que en nuestra sociedad actual hemos conseguido cotas indiscutibles en cuanto al nivel de vida y a la calidad de nuestra existencia. Nada comparable a lo que vivió Jesús hace 2000 años. Pero, curiosamente, esa calidad que hemos concentrado únicamente en la vertiente natural, material del hombre, en sus posibilidades de confort, en su necesidad de consumismo, pero no de igual manera en el sentido espiritual. No hemos crecido en el ámbito espiritual
como en el ámbito material. Segundo, proclamamos el derecho a la vida, es cierto. ¿Quién puede negar esto? Bueno, condicionalmente. Hemos avanzado en logros médicos increíbles, pero paradójicamente inventamos sofismas para apartar a la vida, de la vida a muchos seres, especialmente los que son indefensos, como es el embrión en el seno de la madre, o a los menesterosos, a los marginados de la sociedad, pensando que esas vidas no son necesarias o que nos restan parte del confort que nosotros queremos tener en este mundo. Control poblacional se llama hoy. Y tercero, frente a todas esas ofertas de vida efímera que el mundo hoy nos ofrece, hermanos, créanme, la fuente de la vida verdadera sigue estando solamente en Dios. La vida plena solamente la podemos encontrar en Dios y nunca será oferta de este mundo. Feliz Pascua de Resurrección a todos y que así sea.